Amigos, comenzamos una nueva semana, aunque la nueva semana trae como herencia los escándalos recientes. Uno de esos escándalos es el que tiene que ver con la acusación del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Ricardo Lozoya Austin, en contra de expresidentes de la República. Pero uno se pregunta, ¿con esa denuncia le alcanzará para obtener el criterio de oportunidad, es decir, un tratamiento preferente por parte de la Fiscalía General de la República? Vamos a preguntárselo de manera directa al maestro en Derecho Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, al abogado penalista Víctor Manuel Ornelas Carsolio. Hola, Víctor, gusto en saludarte. Hola, Jorge, ¿qué tal? Igualmente, un gusto saludarte a ti y desde luego a toda nuestra amable audiencia. Muchísimas gracias por permitirnos darle seguimiento al tema. ¿Los pasos que ha dado Emilio Lozoya le alcanzan para recibir ese tratamiento preferente del criterio de oportunidad? Mira, Jorge, desde el punto de vista estrictamente jurídico, la respuesta es clara y contundente, es no. Sin embargo, desde el punto de vista político y los acuerdos que se cierren en la mesa, bueno, eso será otra cosa. Estrictamente, el criterio de oportunidad no procedería en un caso como el que estamos nosotros advirtiendo. En primer lugar, porque uno de los requisitos indispensables es que el imputado haya satisfecho, entre otras cosas, la reparación del daño o la haya garantizado. Hasta donde sabemos, no se ha garantizado esta reparación del daño y ese sería un elemento suficiente para no otorgar este criterio de oportunidad. Otro aspecto es que el asunto que se esté tratando no tenga relevancia nacional, no tenga relevancia para el interés público y este solo supuesto es suficiente como para que en el caso concreto no se otorgue un criterio de oportunidad porque por lo menos hasta el día de hoy en materia jurídica y política no hay asunto que sea más relevante que este que estamos nosotros advirtiendo y no hay asunto en el que haya mayor interés público que este. Entonces, estos dos elementos serían más que suficientes como para negar y contestar rotundamente que no ha lugar a este criterio de oportunidad, entre algunas otras razones de carácter jurídico. Ni para él ni para sus familiares. Así es, mucho menos para sus familiares, desde luego. Y la pretensión del exdirector general de Petróleos Mexicanos es justamente esa, Jorge. Él incluso en su propio escrito de denuncia hace referencia que lo hace con la finalidad de alcanzar un criterio de oportunidad y de proporcionar datos o elementos que permitan a la autoridad integrar una carpeta de investigación por un delito más grave. Pero imposible que se trate de un delito más grave porque justamente son los mismos delitos en los que él incurrió, pero respecto de otras personas. Este es otro aspecto que también impediría otorgar el criterio de oportunidad. Le pregunto al abogado penalista Víctor Manuel Ornelas Carsolio, con la denuncia presentada por Lozoya Austin ante la Fiscalía General de la República, ¿sí procedería una investigación contra los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, contra el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray y las otras personas mencionadas? Sí, por supuesto, Jorge. Esta denuncia, hay que recordar que la denuncia no es otra cosa que la comunicación que se hace de un hecho probablemente constitutivo de delito ante la autoridad para que ésta investigue. Por supuesto que esta denuncia basta y sobra para que la Fiscalía General de la República, atendiendo a sus facultades constitucionales y legales, realice todas y cada una de las diligencias necesarias hasta esclarecer los hechos que ahí se han relacionado. Por supuesto, Jorge, la respuesta es sí. Desde luego que con esta denuncia se pueden realizar las investigaciones. No solo se pueden, se deben realizar las investigaciones en contra de todas las personas que ahí se han relacionado para efecto de determinar si hay responsabilidad penal o no de ellos en los hechos que ahí mismo se narran. Pero entonces, ¿para qué una consulta popular? Bueno, esto es parte del circo político que esta administración ha decidido montar en torno
a este caso. Lo he dicho, lo hemos comentado en entrevistas anteriores, lo último que persigue esta administración es sancionar penalmente a las personas que son penalmente responsables en estos delitos. No le interesa hacer justicia, lo que le interesa es obtener un beneficio político, es una raja política, y justamente en este periodo en el que se acercan las elecciones intermedias es propicio para consultar a la ciudadanía para efecto de saber si ellos están de acuerdo o no y simplemente darles mayor intervención para obtener un beneficio político. Es un aspecto no solamente demagógico, sino hay que decirlo con todas sus letras, ilegal. El licenciado Ornelas Carsolio, ¿y por qué no le interesa a la presente administración hacer justicia? Yo creo que la razón es que saben perfectamente que no van a poder tener elementos suficientes para imputar estos hechos y para acreditar una responsabilidad plena penal respecto a las personas ahí involucradas, y saben también perfectamente que al carecer de estos elementos lo único que harían es desgastarse, y entonces prefieren obtener beneficio político, prefieren seguir un camino alterno que es justamente el de la raja política. Esa es mi percepción. Me parece que si tuvieran los elementos necesarios para poder acudir ante un órgano jurisdiccional, imputar los hechos y eventualmente afrontar un juicio oral, esto lo hubieran hecho ya, y me parece que además es lo legal y constitucionalmente correcto. Lo demás es simplemente parafernalia para obtener un beneficio, estimado Jorge. Entonces, Víctor, por lo que nos platicas, sí procede la investigación contra los denunciados por Emilio Lozoya, pero una cosa es que proceda la investigación y se deba de hacer, y otra muy diferente es que con los elementos con que cuenta la Fiscalía General de la República, los que le aportó Emilio Lozoya Austin, eso sea suficiente para llevar a un proceso y que se condene a los presuntos responsables. O sea, el proceso o la acusación va a estar, permíteme decirlo de una manera muy coloquial, va a estar coja, incompleta. Así es, Jorge, esa es mi percepción, por supuesto. La Fiscalía está obligada por mandato constitucional a investigar esos hechos. No está supeditada a la voluntad de la ciudadanía para ver si cumple o no con su mandato constitucional. Es dejar de cumplir con esta obligación, es la abdicación del ejercicio y la responsabilidad del poder público. Por supuesto que está obligada a investigar. Lo que creo es que con los datos de prueba que se han relacionado en la denuncia y con los que pueda aportar el propio Emilio Lozoya y las personas que puedan aportar mayores datos y de la propia investigación que realice la Fiscalía, me parece que han hecho un cálculo más político que jurídico, y ellos han analizado y han ponderado pros y contras, y yo creo que han determinado seguir más bien este camino de la raja política, del beneficio político, ante las deficiencias que pudiera presentar una investigación de este carácter desde el punto de vista estrictamente jurídico. Como personas promedio, como personas de a pie, valga, ¿qué le falta a la Fiscalía General de la República para armar un buen caso? Mira, porque yo creo que le faltan muchas cosas. Es parte justamente de la investigación que tendrían que realizar y que tendrían que seguir. Lamentablemente, lo poquito que han hecho, me parece, es mi apreciación personal, y lo digo con mucho respeto, lo han hecho mal. Y sobre todo lo han hecho mal porque, insisto, han decidido seguir el camino del beneficio político ante el camino del debido proceso. Estas filtraciones que se han venido haciendo desde prácticamente el inicio de esta administración en relación con este tema, estos señalamientos de plena responsabilidad respecto a las personas que ahí se han referido, la publicitación que se ha hecho de sus nombres en medios de comunicación, el señalamiento de hechos delictivos imputables a ellos, justamente lo que hacen es desvirtuar el debido proceso
es lesionar derechos fundamentales de los que ellos son titulares, como la presunción de inocencia, entre otros. Y esto, bueno, justamente lo que hace es desvirtuar la naturaleza de esta pequeña investigación, de esta incipiente investigación que está empezando a realizar la Fiscalía General, y que entiendo que en este cálculo que ellos han realizado han optado precisamente por utilizarlo simplemente como un botín político, como un instrumento para obtener un beneficio político, y dejado de lado los aspectos estrictamente jurídicos. Una última pregunta en esta ocasión, sabedores de que, bueno, contamos con tu gentileza y vamos a poder seguir analizando este y otros temas. La filtración del video en donde se ve al hermano del presidente de la República recibiendo dinero, ¿es suficiente como para que se inicie una investigación de orden penal o no? Por supuesto, Jorge. Incluso el propio fiscal general y todos aquellos que forman parte de la estructura de la Fiscalía General, al observar esos hechos, deberían de iniciar de oficio una investigación. La Constitución refiere que todas aquellas personas que percibamos la comisión de un hecho probablemente delictivo, tenemos la obligación de denunciarlo. Desde luego que este hecho que se ha dado a conocer a través de los medios de comunicación es suficiente para que se inicie una investigación respecto de ese suceso en particular, en contra del hermano del presidente de la República y de la persona que aparece en ese video entregándole esta cantidad de dinero. Por supuesto. ¿En contra del hermano, de quien le entregue el dinero y de quien resulte responsable? Así es, por supuesto. Incluso el propio presidente de la República hizo manifestación expresa de que él sabía de estos financiamientos, que por las razones en las que suceden y por las omisiones de hacer registro y control correspondiente resultan indebidos. Caray, qué panorama. Por lo pronto, nos quedamos, un servidor se queda, después de escuchar la explicación del abogado Víctor Manuel Ornelas Carsolio, con que efectivamente se mantiene la hipótesis de que este es un gran circo para sacar raja política y que, sabedor el régimen de que la carpeta de investigación está incompleta, que tiene inconsistencias y de que ya se filtraron datos, esto de la consulta simplemente le va a servir al gobierno para lavarse las manos y decir, nosotros hicimos lo que nos correspondió. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice no procede la consulta, el Ejecutivo Federal se lava las manos. Y en un momento dado, si ya el proceso no procede, valga la expresión, porque hubo filtraciones y errores, entonces también el régimen va a decir, fue el Poder Judicial. Esa es la percepción con la que se queda un servidor. Por lo pronto, le agradezco muchísimo, de veras, al licenciado, al abogado, maestro en Derecho Penal por el INACIP, Instituto Nacional de Ciencias Penales, Víctor Manuel Ornelas Carsolio. Víctor, ojalá y que, bueno, continuemos con el análisis no solo de este, sino de otros muchos temas que están por ahí y que tienen que ver incluso con la restricción de las libertades individuales. Por supuesto, Jorge, encantado como siempre, un placer poder platicar contigo y con toda nuestra amable audiencia. Agradezco mucho y también el apoyo, la dirección de la doctora Laura Flores Reyes como directora general de Scripta Manent. Lo escrito permanece en colaboración estratégica con Sin Compromisos. Soy Jorge Santa Cruz. Nos vemos pronto.